Buenos días, estamos en el episodio 46 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan. Quería mandarle un especial saludo a una oyente que nos escucha siempre y no se pierde ninguno de nuestros diálogos, que es doña Axa Cedeño. Ah, mire usted, mire usted. Eh, en Canadá sé que nos escucha mucho doña Ruth Vargas también. Ah, ¿ves? Qué interesante, sí. Sí, sí, porque nos da retroalimentación y tal, ¿verdad? Ujú. Ok, Sí. muy bien. Bueno, lamentablemente para doña Ruth, hoy Canadá no se ve en el mapa de fondo, pero Ah, eso ¿verdad? Sí, sí. lo podemos resolver después. Ajá, Ok, bueno. muy bien. Eh, Sí. ok, creo que podemos conversar sobre este artículo que publicaste hoy, que siento que es como, no sé, un artículo que si hubiera salido publicado hace 2500 años o dentro de 2500 años, sería igual de válido y eso lo hace una pieza de conocimiento que siento que es muy útil, ¿verdad? Y es el uso de la palabra y el potencial que tiene como palanca de cambio. Ajá. ¿Cómo Ujú. cómo lo encuadras el tema? Es interesante cuando haces la alusión a la antigüedad. Yo creo que uno, siempre que habla de cambio, debería arrancar hablando de Heráclito. De, Hace poco oía una conferencia y alguien decía que le costaba mucho a la gente entender eso de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Eh, Efectivamente, cuando te das cuenta de que el agua va pasando, te das cuenta de que no es el mismo río, ¿verdad? Porque el río no es la cuenca, no es solo la cuenca y el punto topográfico, sino que es ese contenido de agua que va pasando, ¿verdad? Entonces sí, lo del cambio es es un tema inquietante, ¿verdad? Porque me parece que nosotros tenemos una claridad sobre cómo sería, sobre cómo sería mejor que fueran las cosas, ¿verdad? Todos tenemos una idea de cómo sería mejor que fuera el presidente, no el presidente de la República de Costa Rica nada más, sino, no sé, el director general de Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, cómo hacer para que Putin dejara de ser ese incordio a la democracia del mundo en el que se ha convertido, ¿verdad? Y tenemos esa claridad sobre cómo sería posible que las cosas mejoraran, porque hay en nosotros, y sin ponernos muy platónicos, hay en nosotros una capacidad de idealizar, y a la hora de traducir las idealizaciones en resultados a través de la acción, ahí sí que pegamos con toda la tradición y todos los mitos que el pueblo judío difundió en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Entre cuando éramos paraíso y cuando ya no éramos paraíso, ¿verdad? Si uno se pone a hacer literatura, posiblemente se podría imaginar que Adán dentro del paraíso idealizaba y podía producir sus idealizaciones sin, sin ningún esfuerzo. Posteriormente, fuera del paraíso, y ya no le resultó tan fácil plasmar en resultados las idealizaciones. Y eso debe ser un problema muy serio para todas aquellas personas que en un determinado momento se comprometen mucho a llevar adelante un proceso de cambio. Sí, creo que muchos políticos llegan a ocupar cargos importantes porque están seguros de que a través de ellos se va a producir un resultado de mejoramiento, ¿verdad? Bueno, y entonces ese tema del cambio es como debe ser una de las grandes preocupaciones de los seres humanos.
creo yo que uno debería tener unas posiciones realistas sobre el cambio y eso, a eso creo que da lugar el artículo de hoy, ¿verdad? La primera posición realista es que la palabra no es omnipotente, ¿verdad? El cura que se pone en un púlpito a predicar soñaría con que su palabra fuera omnipotente, ¿verdad? El político que se pone en una tribuna a decir cómo deberían ser las cosas también soñaría con que su palabra fuera omnipotente. Ese mucho más, porque fíjate que de tiempo en tiempo, en los discursos donde hay una multitud, se le aplaude. Y el que está hablando, cuando se le aplaude, especialmente cuando se le interrumpe con aplausos, se hace la ilusión de que lo que está diciendo se va a convertir en realidad y no se convierte en realidad. El otro tema bien importante en este asunto es, ¿por qué es tan difícil cambiar? Ese creo que está tocado en el artículo y podríamos tocarlo hoy. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Y el otro es cómo hacer para, no para que mis deseos se conviertan en realidad, sino cómo hacer para que los esfuerzos de cambio tengan más probabilidad de convertirse en resultados. Esa es la aspiración, creo yo, sensata que se puede tener cuando estás gestionando empresas, proyectos, países, o cuando estás gestionando al mundo. Claro. Sobre la cita de Heráclito de que uno no se baña dos veces en el mismo río. Sabemos que la regeneración celular del cuerpo hace que cada ciertos meses nuestros órganos sean completamente nuevos, ¿verdad? Porque las células se van reproduciendo y las más viejas van saliendo de funcionamiento y entonces tenemos órganos nuevos. Estamos estrenando órganos este año. Sí. Ujú. Eh, eh, hace unos años en una conferencia en la que estaba participando, estaba hablando sobre algo muy notorio que había logrado hacer la NASA a través de las redes sociales, y es que la NASA logró convertir la exploración espacial en algo muy atractivo para todo público, porque es contenido científico que es digerible por un público no científico, ¿verdad? Y entonces en ese proceso, tratando de ver cómo hacer de la acción climática algo semejante en cuanto al atractivo, me di cuenta de que me puse a estudiar y me di cuenta de que la velocidad a la que viajaba la Tierra es una velocidad compleja. Y es compleja porque son varias velocidades en un mismo momento, ¿verdad? En este momento, la, la, la rotación de la Tierra sobre su propio eje sucede a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. En este momento estamos dando vueltas a 1.600 kilómetros por hora. Y después hay otra velocidad que es la de la Tierra dándole la vuelta al Sol, y esa velocidad es de 108.000 kilómetros por hora. Eh, y creo que no hay ninguna velocidad así tan alta que el ser humano logre alcanzar aquí en la Tierra. Y después está la velocidad a la cual el sistema solar viaja dentro de la galaxia, que son 720.000 kilómetros por hora. Ya son unas velocidades difíciles de entender. Y la galaxia, la Vía Láctea, se desplaza en el universo, además dando vueltas, a 2 millones de kilómetros por hora. Entonces, cada instante estamos pasando por un lugar del universo por el que nunca habíamos pasado. Claro. Y a mí eso me llama la atención porque es una idea cuyas palabras lo que hacen es que generan un impacto emocional en mí.
Y el impacto emocional en mí que generan es de motivación y decir, ah, bueno, me acabo de ganar una nueva oportunidad fresquita para intentar algo de nuevo o para intentar una cosa nueva. Así que cómo organicemos los datos, cómo los diseñemos en una narrativa, creo que es muy determinante del impacto que tengan en las personas. Pero yo siento que el secreto está no en creer que lo que uno dice o en creer que lo que se dice se va a convertir en una verdad o en un cambio absoluto o permanente de ahí en adelante, sino que la palabra lo que hace es que motiva. Motiva es que apela a las emociones. Y entonces los seres Ujú. humanos que somos políticos por definición, buscamos persuadir a otros a través de nuestras ideas. No siempre lo logramos, pero lo intentamos siempre. Y también buscamos, por no encontrar un mejor término, manipularlos a través de nuestras emociones. Y uno Sí, lo ve en una niña pequeña como mi hija Inga de 3 años, que de repente empieza a llorar y no importa la causa ni importa lo que está tratando de decir mientras llora, lo que necesita es atención y afecto, ¿verdad? Y muchas veces los padres no reaccionamos atendiendo esa necesidad, sino que reaccionamos a lo que nos perturba el ruido o a la insensatez del argumento, ¿verdad? Y en realidad lo que necesita es atención y afecto. Em, Dos cositas más y después te devuelvo la palabra para que nos motives. La primera es que ayer vi una estadística de que a nivel global, lo que denominamos democracias robustas, que son democracias funcionales, como Costa Rica, solo el 8% de la población del mundo vive en una democracia funcional. Y eso es una minoría bien pequeñita, es un privilegio para los que consideramos que la democracia claro, es claro. Es virtuosa, un lujo. pero es un lujo Ujú. que muy pocos conocen. Y lo segundo es un poco menos profundo, y es que ayer el equipo de fútbol de Inglaterra, el Manchester City, que dirige Pep Guardiola, ganó su 13º partido consecutivo. Ha ganado 39 puntos seguidos. Entonces entrevistan a Guardiola y le dicen que si él siente que en este nivel de perfección en el que está el equipo, hay áreas por mejorar. Y dices, sí, un montón. Hoy fallamos un montón de bolas fáciles, pero no es algo que yo le pueda reclamar a los jugadores porque son seres humanos. Lo que necesitamos es seguir practicando para que esos errores fáciles no se cometan. Y yo me pongo a pensar que un jugador, después de haber hecho un gran despliegue físico y haber dado el 100% de aquello que hace mejor en el mundo, escucha que su Ujú. entrenador le dice que no le reclama los errores y que más bien lo que quiere es que se practique más, me parece que esa es una fuente de motivación a través de unas palabras Claro. que él exterioriza, pero que probablemente son muy auténticas de su filosofía, de lo que es la estrategia del fútbol, que tiene que ser vistoso y que tiene que disfrutarse. Así que eso me llamó la atención dentro de lo que es la palabra para iniciar cambios, que creo que es uno de los Muy temas que bien. queríamos Ujú. tocar hoy, ¿verdad? Tienes razón en que la palabra motiva. Ojo que motivación tiene su raíz semántica tiene su raíz en movimiento, ¿verdad? Motivar es mover. Ujú, Motivar no es entusiasmar, motivar no es poner a la gente a aplaudir, motivar es mover. ujú, Pero si hacemos una analogía muy pedestre, las motocicletas tienen arrancador, pero a base de puro arrancador no se puede ir a ninguna parte. La motivación es el arrancador. Y entonces, luego que la palabra motiva, debería haber algo que le dé seguimiento a ese impulso original, porque se necesita que ese empujón
que la palabra da en materia de entusiasmo o de motivación, algo lo capte para darle continuidad. Bueno, de hecho, no creo que los sermones sean 100% estériles. Posiblemente en una parroquia donde hay 200, el cura viene y habla y 2 o 3 realizan un pequeño cambio y le dan continuidad, los demás no. Entonces, una pregunta interesante es, ¿qué se necesita para darle continuidad a esa motivación? El mensaje primero tiene que ser convincente. Y para que sea convincente, tiene que ser racional, ¿verdad? Nadie se va a tragar un mensaje que no sea racional para explicar, que no sea lógico, digamos, ¿verdad? Y después de que se tragó el mensaje porque es racional, debería haber algo que conecte con la ejecución permanente. Eh, Pienso que, y eso es bastante el fondo del artículo, es que el cambio es muy complejo, aún en unidades como una persona, ¿verdad? No estamos hablando de comunidades, no estamos hablando de cambiar la sociedad y tal. Aún, que por cierto, luego deberíamos explorar un poco cómo sería que se produjeron cambios en comunidades muy grandes, ¿verdad? ¿Cómo sería que Hitler logró los cambios que logró en el pueblo alemán y que Marx logró los cambios que logró en la sociedad mundial, ¿verdad? Eso es interesante. Pero hablemos de la complejidad del cambio aún en una persona. Supongamos lo más elemental. Nos damos cuenta de que deberíamos mejorar nuestra salud física. Y entonces sabemos que hay que hacer ejercicio y tal. Y estamos convencidos, pero nos cuesta muchísimo hacer ejercicio. Parto de que parte del obstáculo que tenemos para, por ejemplo, hacer ejercicio son las rutinas que tenemos y que no incluyen el ejercicio. Y entonces alguien podría decir, claro, es que el peligro son las rutinas. Y no, me parece que las rutinas que tenemos significan una gran economía de energía, ¿verdad? Si yo todos los días me levantara y dijera, ¿cómo era el asunto? Yo me afeito antes de bañarme, o desayuno antes de bañarme. ¿Cómo es la cosa? Entonces sigo una rutina, hago como lo hago siempre, y eso me economiza una gran cantidad de tiempo, de energía mental, ¿verdad? Entonces las rutinas son valiosas. Pero cuando uno quiere cambiar, debería hacer un inventario de cuáles son las rutinas que se oponen y tratar de crear rutinas posibilitadoras, ¿verdad? A mí me gusta mucho esa palabra porque creo que ha llegado no hace mucho tiempo al diccionario de la acción eficaz. La posibilitación, yo creo que en español ni existe eso de posibilitación. Es el enabling en inglés, ¿verdad? Buscar cuáles son las cosas que posibilitarían el cambio. Por ahí hay un autor que, hablando de cómo formar hábitos, dice que si uno lo que quiere es hacer ejercicio todos los días, debería dormir con la ropa con la que va a hacer ejercicio, porque qué pereza si además de estar recién te estás levantando, estás viendo a ver si hace mucho frío fuera. Además de eso, tienes que levantarte a ver dónde están los zapatos de correr, ¿verdad? Eso dificulta el asunto y te pone en tentación casi de devolverte otra vez a la cama. Mientras que si durmiéramos con el uniforme con el que salimos a correr y con los zapatos bien cerca, habría un obstáculo menos, ¿verdad? Esa sería una forma, desde luego, apenas de un ejemplo de cómo hacer para que menos cosas se opusieran en esa chispa de motivación que debería llevarnos a la acción y a los resultados.
Claro, y yo creo que ahí hay varios ejemplos que ilustran lo que estás diciendo. Yuval Harari dice que el gran distintivo de nuestra especie es la capacidad de elaborar unas historias que nos mueven hacia perseguir una ficción de un futuro que no existe y que hay que crearlo y que no sabemos si vamos a llegar, pero que sí tenemos el suficiente entusiasmo por generaciones para tratar de ir a ver si es verdad que al otro lado de esa montaña hay suelos más fértiles y hay agua y hay comida, ¿verdad? Yo siento que ese uso narrativo que tenía la humanidad hace 200.000 años era, era una cuestión de supervivencia, Sí. ¿verdad? Si no había agua, había que irse a donde hubiera. Y si no la encontraban a tiempo, pues no sobrevivían. Hoy en día me parece que la palabra se ha desfigurado en su aplicación, similar a, digamos, comparado con eso que hacíamos nosotros mismos hace 200.000 años de perseguir la prosperidad. Yo no sé si eso lo podríamos elaborar así, ¿verdad? De perseguir la prosperidad, porque hoy más bien lo que tenemos es una inundación de información chatarra, de información falsa, de información inmediata, de información hedonística, y creo que ahí podríamos meter un montón de cosas dentro de una gaveta de información que no nos permite perseguir la prosperidad. Entonces, ¿cómo hacemos para discernir la información que nos moviliza a perseguir esa prosperidad de la que no? Lo otro es que hay algunas palabras que más bien lo que hacen es que cortan ese impulso de motivación. Sí, Y me refiero específicamente al efecto que tiene en el cerebro y en todo el cuerpo la repetición de un mantra en un idioma que uno no habla, que uno no sí. comprende. Entonces, Ujú. un mantra que está escrito en sánscrito y que es repetido durante 10, 15 minutos, el cerebro que está siempre listo a recibir un comando verbal para generar alguna reacción fisiológica o física, dice, yo no entiendo qué me está diciendo, entonces mejor me desconecto. Y el cerebro no se duerme, pero se desconecta. Ujú. Y lo que dicen los científicos hoy en día es que en esa desconexión de un par de minutos, todo el sistema endocrinológico por una única vez descansa, porque no descansa ni cuando estamos dormidos. Entonces descansa cuando el cerebro recibe una instrucción constante que no entiende, entonces se desconecta. Así que ese es un uso de la palabra que a mí me parece que es muy saludable y da una sensación de descanso que es inexplicable porque no es equivalente a dormir, ni es equivalente a echarse una caminata en la montaña, es diferente, ¿verdad? Lo otro es que la creación de hábitos y rutinas nos lleva a establecer rituales metodológicos. Ok. Y esos rituales metodológicos, cuando se convierten en rituales culturales, pues se convierten en sistemas muy complejos que duraron siglos construyéndose y que no se van a poder Claro, desconstruir claro, a claro, corto plazo, ¿verdad? claro. Entonces, esa Sí. complejidad del sistema. Y no, esas tres cositas, yo creo que con eso cubro lo que teníamos pendiente. Ujú, No sé si ujú. tú tienes otras reacciones. ¿Verdad? Hay algo que mencionabas sobre nuestras grandes creencias, nuestras grandes aspiraciones como humanidad, ¿verdad? Yo creo que la prosperidad que mencionabas es una idea que moviliza mucho, ¿verdad? Nadie, bueno, ya lo ves en toda la literatura que se anda vendiendo por ahí, decir, ¿cómo hacerse rico en 15 días? ¿Cómo lograr sus objetivos en no sé cuánto? ¿Verdad? Queremos ser prósperos, eso nos moviliza. Lo mismo
en las películas del oeste norteamericano. Con mucha frecuencia, una figura muy simbólica que aparece es el vendedor de fármacos, el vendedor de medicinas, el vendedor de mejunjes, que llega por ahí y estaciona una diligencia por ahí y empieza a vender cosas a la gente que le den más energía, que le alarguen la vida, que le mejoren la vista, etcétera. Bueno, tenemos eh, como gran movilizador todo lo relacionado con la supervivencia, ¿verdad? Estamos muy ordenaditos haciendo cosas ahora ante la pandemia, porque todos sabemos que estamos invirtiendo en nuestra supervivencia a corto plazo. Y cuando venga lo de las vacunas, todos vamos a ir bien modositos a vacunarnos, porque eso está conectado con la supervivencia. Entonces, prosperidad, supervivencia. Creo yo que juventud, Álvaro, juventud y belleza. Eh, me gustaba mucho una vez que leía que los vendedores de cosméticos no venden unas cremas y unos aromas. No, no, lo que venden es ilusión, ¿verdad? Uno, uno hace las cosas que dice la cajita de cosméticos, se los pone y tal y cual, y espera que eso lo transforme, le aumente la belleza física, ¿verdad? Etcétera. Bueno, lo de la belleza es otro de los grandes movilizadores. Creo que la verdad moviliza también, ¿verdad? A nadie le gusta matricularse con un movimiento, con una causa que no sienta que es verdadera, ¿verdad? Que no sienta que le está diciendo la verdad, ¿verdad? Mira, Hitler de un lado lo que quería era restaurar la dignidad de Alemania, que había quedado endeble con el final de la Primera Guerra Mundial. Y del otro lado, Churchill, con abundante whisky, quería eh, volver a demostrar que Inglaterra era eterna, ¿verdad? Que Inglaterra era invencible. Y los ingleses lo ayudaron a demostrar que Inglaterra era invencible, ¿verdad? En los días más negros, noches más negras de la batalla de Inglaterra, nadie en el mundo, yo creo que ni Roosevelt, apostaba a la supervivencia de Inglaterra. Solo Hitler y solo Churchill y los ingleses apostaban a esa supervivencia, ¿verdad? Entonces, hay grandes movilizadores como estos y que uno pues, podría buscarlos en una empresa, por ejemplo, cuando estamos hablando de supervivencia, no hablamos de la supervivencia personal, sino que decimos, hombre, para que esta empresa dure, para que este puesto que tengo dure, y esos son grandes movilizadores del cambio, ¿verdad? Ujú. Me gustaría terminar con esa nota sobre Churchill porque su afán y su intención movilizador a través de la palabra fue tan efectivo y además durante tantísimos años lo hizo de una manera eh, tan bella Ujú. que fue merecedor a un premio Nobel de literatura, ¿verdad? Sí, Un político que además es un político de guerra que recibe un premio tan importante como escritor, es llamativo como el poder de la palabra, ¿verdad? sí, claro. Como le dijiste, la posibilitación de la palabra. Ujú. Muy bien, creo Bueno, que salió bien. ok, qué bueno. Hablamos, hablamos a la próxima. Sí, señor. Muy bien. Bueno, nos Nos vemos. vemos.